Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Las hemorroides son un problema que solamente aquí en España vienen a afectar anualmente a alrededor de 20 millones de personas. Y somos un país de 47, con lo cual si lo hacéis extensivo a vuestro país, no creo que varíe mucho, pues nos da casi una prevalencia de este problema de alrededor casi del 50% de la población, especialmente personas a partir de los 40, 35, 40 años. Y todos conocemos pues las clásicas pomadas, cremas, ungüentos y demás para el tratamiento de las hemorroides. Pero no cabe duda, y esto es algo que mucha gente se olvida, de que para el tratamiento más efectivo de las hemorroides también es conveniente eliminar completamente de la alimentación ciertos tipos de alimentos. Por eso en este vídeo os voy a hablar de qué alimentos están completamente prohibidos si estáis padeciendo hemorroides. Alimentos que si apartáis de vuestra dieta, lógicamente y en muy poco tiempo, al mismo tiempo que os tomáis los ungüentos o aplicáis ungüentos y remedios caseros para las hemorroides, vuestro problema casi con toda seguridad desaparecerá, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os cuento qué alimentos son. En primer lugar, debes eliminar completamente de tu dieta leche, quesos, mantecas, etc. Básicamente porque son alimentos que provocan irritación de la mucosa gástrica y mucosa intestinal. Y una mucosa irritada va a ser una mucosa que no nos interesa si estás padeciendo hemorroides, porque la hemorroides no deja de ser una parte distal del intestino que se evagina, que sale hacia el exterior o que protusiona, y por lo tanto, pues si está menos irritada, es decir, si no padece o no tomas estos alimentos, al no estar tan irritada, pues automáticamente mejorará y mejorará mucho. Tenéis que eliminar también las harinas refinadas, básicamente porque las harinas refinadas, tanto de bollería como demás, son productos que enlentecen el tránsito intestinal, y nos interesa que si estás padeciendo hemorroides, eso que va por ahí salga, que no esté mucho tiempo, vamos, porque a más tiempo esté, mayor va a ser el daño que va a tener las heces que estén más retenidas sobre la hemorroide. Por lo tanto, elimina completamente harinas refinadas. Todo lo que sea carnes grasas, charcutería, vísceras y demás, por favor también apártalas durante un par de semanas, porque estos alimentos excesivamente grasos inducen o agravan los cuadros de hemorroides. Las comidas excesivamente picantes, esto me imagino que lo sabéis todos, básicamente por el mismo efecto que tiene, y encima en grado superior, que las mantecas que os comentaba al principio, lácteos y demás. Ese efecto irritante. No nos interesa tener ninguna mucosa del tubo digestivo, ya sea grasa gástrica, intestinal y demás, irritada mientras tengas hemorroides. Elimina también los alimentos muy procesados. Alimentos muy procesados básicamente porque tienen harinas refinadas, ya sea bollería, todo lo que es pasteles y demás. Ya sé que apetecen mucho, pero no es lo más indicado en estos casos. Tienes que eliminar también ciertas verduras como las alcachofas, cebolla y ajo. Estas verduras van a favorecer o incrementar la sintomatología de la hemorroide. Tienes que eliminar también el café o productos que tengan cafeína, porque la cafeína, digamos, para que me entendáis, reseca más las heces a nivel intestinal, y no nos interesa que las heces tengan poco nivel de humedad. Nos interesa que estén humectadas para facilitar su tránsito y que no duelan tanto cuando van a ser expulsadas. Tienes que apartar también tanto las frutas en almíbar como el plátano y el limón o el pomelo. Estos alimentos generan mayor sintomatología alrededor de la hemorroide. Esto, por favor, también apártalos durante un tiempo. Debes apartar también ciertos tipos de zumo, especialmente el zumo de limón y el zumo de pomelo, básicamente por ese efecto irritante. En el caso del té ocurre algo similar, es también una bebida irritante para el intestino. También es irritante, y te parecerá increíble, los pescados en conserva, aparte de tener mucha grasa que agrava la sintomatología de la hemorroide. Es muy importante que reduzcas los niveles de sal, porque la sal lo que va a hacer es favorecer la retención de líquidos, y si tu cuerpo retiene más líquidos, digamos que a nivel de la mucosa intestinal se va a ejercitar mayor presión sobre la hemorroide, va a estar más presionada y por lo tanto te va a doler más. Y por una razón muy similar, tienes también que eliminar los edulcorantes artificiales, glutamatos y demás, elimínalos porque también agravan y mucho la sintomatología de hemorroides. Pues nada más, espero que este vídeo
vídeo os haya sido de interés. Sé que han sido muchos alimentos, pero bueno, al fin y al cabo, si los apartáis y al mismo tiempo os tomáis los clásicos ungüentos que venden en farmacia, el problema seguro que mejora en muy pocos días. Os repito, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.